ahora sí ya terminó la conferencia de prensa mañanera del presidente López Obrador porque, como le adelantábamos desde antes de que comenzara, se va a reunir con el secretario del Estado Vaticano, con el cardenal Pietro Parolin. En estos momentos van a tener un desayuno y pues buen provecho por ahí. Lo que sí es que vaya conferencia de prensa mañanera, vaya conferencia de prensa mañanera. Fue la conferencia de prensa mañanera dedicada a Gabriel Cuadri, al asquerosito de Gabriel Cuadri. Me dicen que estamos ahí mal con la luz. Ahí está ya don David, ya la tenemos con mucho gusto. Miren, ¿por qué le digo que fue una situación verdaderamente fuerte la que se trata en la conferencia de prensa mañanera? Porque el presidente pone un extracto de la entrevista que le hace Fernando del Collado al impresentabilísimo, al asquerosito, al cínico de Gabriel Cuadri. Usted me va a preguntar, oye Toño, ¿por qué asquerosito? ¿Por qué impresentable? Porque pues el tipo es un racista, discrimina constantemente, la forma en la que se refiere a la gente es verdaderamente lamentable. Al mismo presidente López Obrador, no por defender a López Obrador, pero cree él que lo discrimina por referirse a él con su primer apellido, como si los apellidos mexicanos, los apellidos hispanizados, si lo quiere ver de esa forma, fueran una situación de pena. Generalmente se refiere al presidente López Obrador como López para minimizarlo, discriminarlo, para ser pues un discriminador absoluto con él. Otra de las situaciones que son verdaderamente lamentables de este tipo es su chapulineo de un partido a otro, su relación precisamente con la maestra Elvester Gordillo, de la que habla el presidente López Obrador. Ahora se lo comentamos. Y a mí lo que más coraje, si usted lo quiere ver así, esa es la palabra, sí, coraje e indignación me da sobre este tipo de personajes, es su hipocresía y cinismo. El tipo se hace un intelectual que no es, se hace un luchador del medio ambiente, un ambientalista, y no lo es. Es verdaderamente lamentable que se diga, que hable de ser un ambientalista y asista constantemente a la fiesta brava, una situación que debería desaparecer ya del mundo. Una situación horrenda en la que se tortura a un animal durante 1 hora aproximadamente, en el primer, segundo y tercer tercio. A veces es menos, gracias a Dios, pero bueno, se le tortura, se le humilla para después asesinarlo de la forma más cobarde en frente de una multitud. Usted lo sabe perfectamente, sabe cómo ocurre la fiesta brava en México. Y el tipo pues asegura que él es ambientalista, que está en pro de los derechos de los animales, pero que asiste a las corridas de toros porque a los toros los protegen y los cuidan mucho, los consienten mucho durante toda su vida. Y yo me pongo a pensar mucho en eso, ¿no? Digo, bueno, la mayoría de los seres humanos en estos tiempos que no son tan difíciles, como por ejemplo el medievo o momentos difíciles en la historia de la humanidad, pues somos consentidos, si lo quiere ver usted así. Muchos de nosotros tenemos acceso a agua corriente, por ejemplo, a electricidad. Por mucho que enfrentemos la pobreza, no nos enfrentamos a situaciones terribles como en la antigüedad. La mayoría de nosotros somos consentidos. Imagínese usted que de pronto nos secuestra a alguien, nos tortura y nos mata para divertimento de alguien más. Pues qué cosa más espantosa. Eso es lo que ocurre en la fiesta brava. Eso es y para Cuadri, el muy pendejo, cree que como a ese animal lo trataron muy bien durante toda su vida, puede sufrir 30, 45, 1 hora, 30 minutos, 45 minutos, 1 hora, a manos de gente estúpida, por ejemplo. Bueno, son tantas situaciones lamentables las de Cuadri. Es uno de los, en mi opinión, de los principales representantes de esas esferas del poder, de los que siempre obtuvieron todos los privilegios, que fueron a las mejores escuelas, si lo quiere ver así, entre comillas, tanto en México como en el extranjero, y que desde que salieron de la escuela, de la universidad, les dieron un puesto en las empresas o en el gobierno. Le dijeron, bienvenido, pase usted a esta su casa, aquí es usted bienvenido, haga lo que usted chingados quiera, ¿no? Cuando allá afuera hay muchos jóvenes mexicanos y mexicanas que tienen todo el derecho y toda la sapienza, toda la fuerza incluso, toda la caterva necesaria para obtener los mismos puestos, pero que no los obtuvieron porque no tienen contactos. Cuadri es uno de esos representantes que nos enjaretan, nos lo ponen siempre ahí, desafortunadamente, pertenece a esas esferas del poder, no a la clase media, no
no se vaya por ahí, no es de la clase media, Cuadri, y ahí va la segunda aclaración. La clase media en México desafortunadamente casi no existe porque ellos desde las esferas del poder la destruyeron, porque la mayoría de los mexicanos son pobres, ya que ellos destruyeron a la clase media. Hay muchos ricos en México, pero la mayoría de los mexicanos son pobres y casi no existe la clase media debido a eso. Bueno, pues hoy el presidente López Obrador pone en la conferencia de prensa mañanera una entrevista que le hace Fernando del Collado en este programa que tenía en Milenio, pero que luego pasaron a la plataforma política Latinus. Insistimos, es una plataforma política porque ya lo dio a conocer Roberto Madrazo Pintado, su hijo y su yerno están detrás de esta plataforma y pues tan solo basta ver las andanzas del pseudoperiodista Carlos Loret de Mola, mejor conocido como Lord Montajes, y del misógino de Víctor Trujillo en su personaje de sátira política Broso, al hablar, pues al hacer y deshacer desde esa plataforma política. Bueno, en esa plataforma política, Fernando del Collado entrevista a Gabriel Cuadri, y el presidente pone un extracto en el que Cuadri dice que van a cancelar todas las obras de la Cuarta Transformación, que van a detener al presidente López Obrador y etcétera. El presidente dice, bueno, es que esto es lo que querían ellos. La finalidad de estos sujetos, la finalidad del conservadurismo de los de la derecha, era detener precisamente todas las obras de la Cuarta Transformación, el Tren Maya, el nuevo Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles, la obra del Istmo de Tehuantepec, etcétera, etcétera, pero especialmente obtener mayoría en el Congreso de la Unión para detentar el presupuesto y quitar los programas de seguridad social, los programas de justicia social, programas como las pensiones para los adultos mayores, para niños con discapacidad, como las becas para los jóvenes de escasos recursos, como la salud, el servicio médico gratuito y los medicamentos gratuitos para todos los mexicanos y mexicanas. Pero dice, bueno, pero la verdad es que se la ha Pérez Prado. Al fin y al cabo se la Pérez Prado porque no consiguieron la mayoría en la Cámara de Diputados, por lo que dice el presidente, hay que estar felices al respecto. Y al final de la conferencia de prensa mañanera, al hablar de esta serie de irregularidades en la línea 12, mire, nuestro compañero Ramón Flores denuncia en la mañanera una serie de irregularidades, además de la construcción de la línea 12, en la compra y mantenimiento de los trenes de la línea 12, vincula estas irregularidades a tanto Mario Delgado como Jesús Horta y a Miguel Ángel Mancera. Y le dice, oiga, presidente, pues no será bueno que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Neto, los investigue. Y el presidente, sí, que los investiga a todos. Hay que esperar lo que dictamine la Fiscalía General de la República, pero no hay que politizar. El tema de la línea 12, dice el presidente López Obrador, fue utilizado para cuestiones electorales, y así fue, eso sí nos consta, lo vimos perfectamente. Pero dice el presidente que desafortunadamente al utilizarlo durante las elecciones nos dimos cuenta de que está hecha la prensa mexicana. Yo ya me había dado cuenta desde hace mucho tiempo, yo como periodista se lo he venido diciendo hace mucho tiempo. La prensa mexicana tiene serios problemas desde hace décadas. Y dice el presidente que es una prensa muy corrupta la que se tiene en el país. A ver, vamos a ver las primeras planas de los principales periódicos. De hecho, don David, usted las debe de tener por ahí para que podamos enseñarle al público consentidor, así como lo hizo el presidente López Obrador, las primeras planas tanto de el Universal como Reforma. Los dos traen la misma nota. No sabía López Obrador, pensaba que solamente lo traía el Universal. Es una nota sobre los ayudantes de gobierno que ambos traen, tanto el Universal como el Reforma. Vamos primero con el Universal, mire. Pasan de ayudantes de AMLO a estar en puestos de alto nivel. Esa es la nota que engalana las 8 columnas del Universal. Es la nota principal del Universal. Yo la vi y la pasé de lado, de verdad dije, ay, pues ese es un golpezuelo ahí. No la escuchó de nosotros antes de que comenzara la mañanera, que le estamos dando las noticias más importantes, porque yo lo vi, obviamente, como un golpe, y dije, bueno, pues esto es otra de sus pifias y falta de ética y periodismo y profesionalismo, ¿no? En ese diario, pues allá ellos. Pero también lo trae el Reforma, mire.
de ayudantes a mandos. Ahí está, en el Reforma. Dan control de pagos en Pemex a exayudante de AMLO. Y ponen a estos jóvenes que fueron ayudantes del presidente López Obrador como pues unos incompetentes o no sé, ¿no? Así en Reforma y en el Universal. Vamos, tan solo al subestimarlos, al minimizarlos con la palabra ayudante, ya con eso los están pues satanizando. Fíjese cómo lo pone Reforma, de la forma más vil, clasista, discriminadora, hasta lo cambian de color. De ayudantes está en blanco y cambia a amarillo. De ayudantes a mandos. Lo mismo el Universal. Pasan de ayudantes de AMLO a estar en puestos de alto nivel. Y el presidente López Obrador dice que es ridículo que estén cuestionando esto desde los medios de comunicación tradicionales. Todos estos jóvenes que eran ayudantes tienen carrera y lo han hecho muy muy bien en el gobierno. Uno de ellos es el joven que recibió una cachetada, usted recordará, de una señora, se lo pasamos hace tiempo, y quedó estoico ante la cachetada que le dio esta mujer durante la pandemia mientras iba pasando el presidente López Obrador. No recuerdo en qué estado, pero de esta señora de la ultraderecha que con una serie de ataques también discriminatorios cachetea a este joven. Dice el presidente, bueno, pues para quien no lo sepa, ese joven tiene una licenciatura en ciencia política de la UNAM. Imagínese usted. Y hace poco tuvimos, dice el presidente, la muerte de esta directiva que estaba a cargo de las becas. Algo que les dolió muchísimo al gobierno, pero eso es irrelevante. Y pregunta el presidente, ¿a quién quieren que ponga? ¿A Cuadri? ¿A Cuadri? ¿En ese puesto? Que ya se nos olvidó que a él lo impulsó la maestra Elbester Gordillo. No, qué grueso, ¿eh? No, qué grueso. Y dice, bueno, el compañero que están poniendo al frente del programa de becas para jóvenes tiene un perfil que lo amerita. Y yo insisto con eso. Se está intentando con toda la fuerza, como siempre lo han hecho, minimizar a los jóvenes. Lo vemos también en las redes sociales. Para no hacer esto una controversia, se está también atacando muchísimo a nuestro compañero Manuel Pedrero por hablar de la necesidad de acabar con los plurinominales y se le minimiza por su edad. Pero fíjese, yo estaba platicando con mi esposa cómo es que muchos jóvenes, hombres y mujeres, tienen siempre una fuerza inherente en ellos y pueden llegar a hacer cosas muy, muy grandes. Son genios, muchos de ellos, a su corta edad. Yo no es que sea mi amigo, ¿no? De hecho, no lo conozco personalmente, a Manuel Pedrero, por ejemplo. Lo conozco por Sin Censura, porque somos compañeros aquí en el espacio. No lo conozco personalmente debido a la pandemia. Pero a mí me parece que el tipo es un genio, ¿eh? A su corta edad es un genio. Me recuerda siempre, ¿sabe quién? Él o personajes como Abraham Mendieta. Abraham Mendieta también es muy, muy, muy joven. Y son genios. Y por supuesto, señoras y señores, que tienen todo el derecho de ejercer su voz y que necesitamos gente así de joven, como secretarios, como directivos, como funcionarios públicos, en los medios de comunicación abiertos. Me recordó muchísimo a Fred Hampton, me recuerda mucho a Fred Hampton. Si usted no lo sabe, es un personaje que ha sido intentado ser borrado de la historia aquí en los Estados Unidos por su pasado socialista, pero Fred Hampton es uno de los líderes de las Panteras Negras que en Chicago consiguen unir a la mayoría de de los grupos que estaban divididos racialmente durante la época de los derechos civiles en Estados Unidos. Fred Hampton consigue unir a jóvenes blancos de origen sureño de Estados Unidos con los puertorriqueños, con los mismos afroamericanos, para exigir un alto a la represión policial en Chicago. Y es asesinado en Chicago precisamente por la policía. Imagínese usted. Es asesinado a los 21 años. Este es solamente un paréntesis histórico que le quiero hacer para hablar de los jóvenes y la importancia que tienen en nuestra sociedad. Si a Fred Hampton lo hubieran dejado hacer muchísimo más,
creo que hasta pudo haberse convertido en presidente de los Estados Unidos, en definitiva, pero bueno. Es lo mismo al querer satanizar y minimizar a los jóvenes, y es terrible que se haga desde los principales diarios de circulación nacional. Qué desafortunado. Mira estas dos portadas, atacando a estos jóvenes que verdaderamente podrían sacar adelante a México. ¿A quién chingados quieren? Yo hago la misma pregunta. ¿Quieren a un despreciable asquerosito como Cuadri? Porque es un despreciable asquerosito, de verdad. Es una de las figuras más despreciables que tenemos de la política mexicana, Gabriel Cuadri. ¿Quieren a alguien así coordinando becas? Que se refiere a la gente con desprecio, con ataques discriminatorios, que es un hipócrita cínico, que se dice ser ambientalista, pero a la vez apoya la fiesta brava. Es ridículo. ¿A quién quieren en estos puestos estos cabrones? A los mismos de siempre. Se le quiere minimizar, señoras y señores, a los jóvenes, hablando de su, pues vamos, poca experiencia, pero muchas veces estos hijos de la chingada, que estuvieron en el gobierno durante tanto tiempo, recomendados, llegaron con los mejores estudios y nos dejaron al país hecho trizas. Nos dejaron en la ruina. Con muchos estudios en el extranjero, lo que usted quiera, pero llegaron y fueron unos pinches huevones, a los que todos les hacen, todos les escriben, nomás ahí llegaron a robar. Yo prefiero 1000 veces a esos ayudantes como funcionarios públicos, como mandos, como le pone Reforma, que a un pinche Gabriel Cuadri. No sé si usted está de acuerdo conmigo. Mire, no quiero tampoco que se me salga lo Leonardo Schwebel aquí, ¿no? Que viene, ay, Toño, ya está bien Schwebel ahorita. No. Es muy temprano, le estoy contando esto, porque vamos a irnos a una pausa muy, muy corta. Llega a las 10 de la mañana Meme Yamel con el detrás de cámaras de la conferencia de prensa mañanera, y a las 11, Vicente Serrano, precisamente hoy, estará con nosotros, Abraham Mendieta, y su juventud. ¡Juventud! ¡Divino tesoro! Como decía Pablo Neruda. Vámonos a una pausa muy, muy corta. También, yo sé que usted y yo somos jóvenes de corazón. Nos vemos en un ratitito, regresamos en caliente. Regresamos en caliente. No sea mal pensado. En breve estaremos de regreso en Sin Censura.